Vamos a iniciar la web número 4 del curso Procesos Industriales, que corresponde al tema procesos de configuración de materiales metálicos y su relación dentro del concepto de industria 4.0. Entonces, el orden de la web el día de hoy, primero vamos a hablar sobre los procesos de fundición y moldeo, los procesos de deformación plástica, las operaciones de mecanizado. Hablaremos algo muy resumido sobre los procedimientos de soldadura y finalmente tocaremos el tema de los conceptos de industria 4.0 para finalmente hablar un poco y darles orientaciones generales sobre el desarrollo de la tarea 3, que en estos momentos estamos trabajando con el aplicativo Virtual Plan, y hablarles un poco sobre lo que va a ser la postarea o la evaluación final del curso. Entonces, entremos en materia. Vamos a hablar básicamente en esta sesión de las operaciones de formado que realizamos cuando hacemos procesos metalmecánicos, que son procesos de configuración de materiales metálicos por acción mecánica. Partimos entonces nosotros de un material, la materia prima, que puede ser una barra metálica, puede ser un rollo de metal que adquirimos o adquieren las compañías en el mercado nacional o internacional. Y esta materia prima, este material, que puede venir en diferentes formas. Es un material, puede ser un material metálico ferroso o no ferroso, o o material compuesto, pero en este caso únicamente nos vamos a enfocar en los materiales metálicos, en este caso materiales ferrosos que contienen hierro y materiales no ferrosos. ¿Cómo se conforman estos materiales partiendo de una materia prima? Entonces, este material podemos conformarlo inicialmente, darle una forma a partir de un plano, a partir de los requerimientos de un cliente o del mercado que nos van a dar una idea acerca de lo que queremos nosotros fabricar. Entonces, tenemos varios procesos de conformado en el curso. Vamos a mirar dos. Hay más de los que vamos a ver en este curso, pero voy a hablarles de los dos categorías pues, más comunes, que son los procesos de conformación por moldeo y fundición, y también los procesos de conformación por deformación plástica. Entonces, podemos escoger alguna de estas opciones. Dentro de los procesos de conformación por molde y fundición hay unas categorías de procesos de conformación, como vamos a ver más adelante. Nos vamos a detener únicamente en ver el proceso de moldeo por arena, pero hay más. Solo los vamos a mencionar por temas de tiempo. Y los procesos de conformación por deformación plástica, que es otra opción donde existen también una multiplicidad de operaciones, pero vamos a ver las principales, en este caso la forja, la extrusión, el laminado, el trefilado. Luego que hayamos conformado por alguna de estas dos tipos de operaciones de conformación, le damos un mecanizado, por mecanizado con una máquina herramienta. eh, o también podemos unir partes metálicas por operaciones de soldadura, aplicando calor. Eso lo vamos a ver más adelante. Estas operaciones de mecanizado pueden ser con ayuda de varias herramientas de corte, como son el torno, la fresadora, la cepilladora, la taladradora o la serradora, o una de ellas, o una combinación de estas máquinas. Y finalmente se le puede dar un tratamiento térmico a esa pieza conformada y mecanizada para darle unas propiedades específicas. Los tratamientos térmicos se salen del tema
estudio del curso, solamente se los menciono para que tengamos idea, que es un proceso posterior o un proceso final que se le da a una pieza conformada y mecanizada. Entonces vamos inicialmente, según el orden de la web, vamos a hablar de los procesos de moldeo y fundición de metales o materiales metálicos. En este caso, partimos de un material inicial, el cual se calienta lo suficiente para transformarse en un líquido o se lleva a un estado altamente plástico, semifluido. Luego este se vierte o se forza a fluir en una cavidad de molde para dejar que se solidifique tomando de esta manera una forma igual a la de la cavidad donde lo vertimos. Entonces, partimos de la construcción del modelo, la fabricación del molde, luego viene el proceso de fundición y colada. Una vez se enfríe, esto se desmoldea, se saca el molde y posteriormente se le da un acabado con alguna de las máquinas, herramientas que vamos a ver más adelante. Esto es a grandes rasgos en qué consiste el proceso de fundición y moldeo. Partimos en este proceso de un molde que contiene el modelo sobre el cual vamos a realizar la operación. Esta es una forma que se usa para preparar y producir la cavidad en el molde. El diseño de este molde debe ser lo más simple que sea posible y es un modelo que tiene en esencia la forma de la pieza que vamos a fundir, donde se le insertan unos bebederos y donde se le va a unas cavidades, perdón, donde va a liberar eh, de pronto los gases que se producen al momento de la fundición, evitando que cuando se enfríe la pieza se raje o se fracture. Este modelo puede estar en dos piezas, uno en la caja, en una semicaja superior y la otra para la semicaja inferior, para facilitar la construcción de la cavidad del molde. Algunas piezas pueden ser sueltas para que sean removidas por separado y evitar la destrucción del modelo. Generalmente para el moldeo en arena, el molde, se hace un solo molde. Para piezas grandes se hace una sola pieza y una vez se desmoldea o se retira el molde, este se destruye. Ya cuando es un número de piezas eh, más grande, piezas más pequeñas y es un número mayor de piezas, se utiliza ya otro tipo de moldes, moldes plásticos, ¿sí? Eh, modelos de yeso que son más fáciles de elaborar, pero son más quebradizos. Eh, ¿Qué más les puedo comentar? Bueno, hay unos aspectos a tener en cuenta para diseñar este molde, como lo observamos ahí en la diapositiva. Uno es la capacidad del material para soportar las altas temperaturas del colado. Esto hace referencia a la capacidad refractaria del material. El molde también debe tener la capacidad de transferir con mucha similitud las dimensiones y detalles del molde. El molde debe ser permeable, es decir, que va a permitir que el aire y los gases escapen. Debe ser resistente, o sea, debe soportar la presión estática y dinámica del metal líquido cuando se le vierte este metal a altas temperaturas. Debe tener facilidad de colapso, este molde, es decir, debe permitir la contracción de la fundición y debe tener también facilidad de fluir. Entonces, estas son unas características especiales que debe tener el molde cuando hablamos de este tipo de fundición, que es la fundición en arena, que como ya pues les he explicado, consiste en colocar un modelo con la forma de la pieza deseada en una arena para crear la impresión. Se incorpora un sistema de alimentación, se llena la cavidad del resaltante del metal fundido, se deja que el metal se enfríe
hasta que se solidifique totalmente. Una vez se enfríe y se solidifique, se rompe el molde de arena y se retira ya la pieza fundida, la cual va a tener un aspecto con un acabado no muy fino y con unas dimensiones similares a las que nosotros deseamos eh, obtener o lograr ya en el mercado, la cual se hacen ya sometiendo esa pieza a un proceso de mecanizado para ajustar las dimensiones específicas de la pieza. En este proceso de fundición en arena vamos a utilizar arena de sílice, que es la arena más económica y la más resistente a altas temperaturas, y comúnmente se le adiciona antes de su uso aditivos como la arcilla para que sirva como aglutinante, arenas de circonio, olivino, silicato de hierro y también la cromita. Entonces, esto es básicamente lo que ven en las diapositivas, es unas ilustraciones de la fundición en arena. Se vierte en el molde, esto ya en un proceso industrial, se vierte ese metal fundido. Y una vez en la parte derecha vemos que cuando ya se solidifica, después de un tiempo se solidifica la pieza, se retira esa pieza, se destruye el molde y se retira la pieza con una forma bastante similar a lo que nosotros deseamos eh, obtener ya como producto final. Hay otras técnicas de moldeo y fundición de metales, las cuales no se van a explicar, pero se las voy a mencionar. La más utilizada en la industria y que mayormente encontramos nosotros, sobre todo en las empresas de fundición en Colombia, es la que yo les he hablado, fundición en arena, pero existen otras más específicas que también son utilizadas, no tanto como la fundición en arena, que es la fundición en moldeo en cáscara, la fundición en modelo consumible, la fundición en molde de yeso, fundición en molde cerámico, la fundición por revestimiento, la fundición al vacío, fundición a presión, fundición centrífuga y fundición con moldes de CO2, entre otras. Entonces, eso era lo que yo les quería hablar acerca de los procesos de fundición y moldeo de materiales metálicos. Ahora vamos a entrar en otra categoría de procesos de conformación de metales. En este caso vamos a hablar del formado de materiales metálicos por deformación plástica. Cuando nosotros hablamos de deformación plástica, estamos hablando de un proceso de formado por el cual un material que está en estado sólido cambia su forma, y esto es posible por los esfuerzos mecánicos, perdón, a los que se va a someter el material al aplicarle cargas que producen esfuerzos mayores que el límite de fluencia. Ahora miramos en la gráfica qué es esto, pero menores que el límite de rotura. Esto es dentro de una zona de deformación plástica o permanente, lo que le otorga al material una alta integridad estructural. Estos esfuerzos mecánicos pueden ser, que se aplican en la deformación plástica, pueden ser por compresión, por flexión, por corte, por torsión, por tracción e indentación. Entonces, miremos acá lo que yo les estoy hablando. Todos los materiales tienen un comportamiento cuando se empieza a cuando se empieza a aplicarle esfuerzos de deformación, eh, ellos empiezan a deformarse dentro de un rango de esfuerzos que una vez retiremos el esfuerzo, vuelven a retomar su forma inicial. Eso hace parte de el comportamiento plástico de el material, ¿sí? Y una vez nosotros le apliquemos un esfuerzo tal que el material empieza a deformarse, entramos en una fase del material de deformación que es la región plástica. Y nosotros podemos a ese material aplicarle un esfuerzo de deformación hasta que se rompa. Entonces, cuando nosotros le aplicamos esfuerzos de deformación a un metal, tenemos que trabajar con esfuerzos que estén dentro de la región plástica o donde el metal
tenga un comportamiento plástico que pueda ser deformado sin romperse. Cada metal tiene una gráfica diferente. O sea, esta gráfica que ustedes ven acá, o este diagrama es general, pero para cada metal, para cada material metálico, el hierro, la fundición gris, el cobre o materiales aliados, el acero, tiene un comportamiento distinto en cuanto a la región elástica y la región plástica en el momento de ser deformado. Entonces, dentro de este concepto de deformación plástica, se manejan dos conceptos que son muy importantes, el trabajo en frío y el trabajo en caliente. El trabajo en frío se refiere al trabajo a temperatura ambiente o menor. Este trabajo ocurre al aplicar un esfuerzo mayor que la resistencia de excedencia original del metal, produciéndose una deformación. Con este trabajo en frío, nosotros obtenemos mejor precisión, menores tolerancias, mejores acabados superficiales, mayor dureza de las partes y requiere de mayor esfuerzo. Por su parte, el trabajo en caliente se va a definir como la deformación plástica del material metálico a una temperatura mayor de la recristalización o formación de nuevos cristales. Este trabajo en caliente tiene una ventaja, es que a través de este trabajo en caliente obtenemos una deformación plástica que es casi limitada y que es adecuada para moldear piezas grandes, ya que cuando aplicamos el trabajo en caliente o realizamos el trabajo en caliente, el metal tiene una baja resistencia de excedencia y es más dúctil. Entonces, con este trabajo en caliente obtenemos mayores modificaciones a la forma de la pieza de trabajo, requerimos menores esfuerzos y nos da la opción de trabajar con metales que se fracturan cuando los trabajamos en frío. ¿Qué más les puedo comentar? Bueno, existen diversos procesos de formado. Aquí vamos a mencionar algunos. Están los procesos de formado o preformado y las operaciones de formación volumétrica o cambio de volumen. Dentro de las operaciones de formado tenemos las principales, el doblado, las operaciones de corte por cizallado y corte por troquelado y las operaciones de embutido. Y en cuanto a la categoría de operaciones de deformación por volumétrica o cambio de forma del volumen de la pieza, tenemos el laminado, el forjado y la extrusión. Vamos entonces inicialmente, perdonen acá que me volé una, vamos a hablar de la forja. La forja o forjado es un proceso en el cual las dos partes de un dado van a comprimir la pieza de trabajo para que ésta adquiera la forma de la cavidad del dado. Por su parte, la extrusión, en este proceso se fuerza una palanquilla a fluir a través de un orificio de un dado para que tome la forma de la sección transversal del orificio. Me disculpan que esto pasa muy rápido. El laminado es otra operación de conformado por deformación plástica. Aquí en esta operación, una placa inicial es comprimida entre dos rodillos opuestos para reducir su espesor. En el estirado de alambre, que también se denomina trefilado, este es un proceso de conformado de comprensión indirecta, el cual consiste en hacer pasar un alambre grueso, que también se le llama alambrón, por una matriz de hierro llamada trefila, que está provista de un agujero cónico y este agujero va disminuyendo progresivamente el diámetro hasta la medida que se desea obtener. Es decir, pasamos de un alambre grueso a un alambre mucho más delgado de acuerdo al espesor que necesitemos fabricar según las especificaciones del cliente. También tenemos el proceso de embutido. Este es un proceso que requiere esfuerzos mecánicos por flexión o se aplica mejor esfuerzos mecánicos por flexión y consiste en darle una forma cóncava, hueca a una lámina metálica por deformación permanente de la misma, manteniendo el espesor constante y haciendo uso de una estampa macho-hembra que está compuesta por un conjunto émbolo matriz
que normalmente suele ser metálica y sirve para grandes lotes de producción. Entonces, el proceso de embutido tiene una serie de cálculos. Inicialmente, pues aquí se los muestro, no los vamos a mirar en detalle. Partimos de determinar el diámetro inicial del disco, el diámetro de la primera matriz, el diámetro de la segunda matriz, el número de etapas del embutido y la fuerza del embutido en cada etapa. Bueno, vamos, esos son a grandes rasgos, los más utilizados. Hay muchos más. Les he mencionado y les he descrito eh, en forma resumida los procesos de formación plástica más utilizados. Vamos a hablar ahora de los procesos de mecanizado de materiales que corresponden a la conformación por arranque de material. En los procesos de deformación plástica que vimos anteriormente, en el proceso de cambio de forma no hay pérdida de material. Aquí hay un arranque del material que se denomina viruta, ¿sí? Aquí se realiza con una herramienta, cogemos una herramienta de corte que la vamos a mirar ahora y van arrancando un material que ese material se desprende del metal y ocasiona un costo, genera un costo de desperdicio. Por eso estos procesos eh, deben ser diseñados para o de forma tal que el arranque de la viruta o el arranque de material sea lo más preciso posible. Aquí hay una gran pérdida de material que se denomina viruta, ocasiona unos costos en la fabricación. Por lo tanto, aquí debemos partir de un material con la forma y dimensiones muy similares a la definitiva, que esto viene del proceso ya sea de conformación, cualquiera de los procesos que vimos ahora de conformación, ya sea un embutido, ya sea una forja o en su defecto un proceso de moldeo y fundición. Luego de que nosotros hayamos deformado hayamos cambiado la forma de ese, o hayamos conformado, dándole forma a ese material, aquí le vamos a dar la forma definitiva, en este caso un mejor acabado o unas dimensiones precisas según las especificaciones del cliente. Entonces, aquí es importante que tengamos en cuenta el concepto de maquinabilidad, que en este caso hace referencia a la capacidad de mecanizado de un material, el cual se define como el arranque fácil y económico del metal y la capacidad para lograr un acabado que sea satisfactorio con condiciones económicas viables. Aquí nosotros vamos, en estos procesos, tenemos que determinar unos parámetros al momento de configurar o hacer el diseño del corte del metal, ¿no? Entonces debemos conocer y ajustar unos parámetros. En este caso aquí hablamos de parámetros como el ángulo de corte, la velocidad de corte, los tiempos de mecanizado, el avance de la herramienta, la profundidad del corte de la herramienta, la fuerza de corte de la herramienta y la potencia de corte de la máquina herramienta. Entonces son parámetros que debemos tener en cuenta a la hora de hacer o realizar estos cortes. Debemos tener en cuenta estas variables, estos parámetros para programar o ajustar la máquina de corte, las cuales vamos a hablar ahora más en detalle. Entonces, hay unos movimientos fundamentales en toda máquina herramienta para el corte de metales. El movimiento de corte, el movimiento de avance y el movimiento de penetración. El movimiento de corte corresponde al desplazamiento que experimenta la herramienta de corte respecto a un punto de la periferia de la pieza en la dirección que se va a producir el corte. El movimiento de avance es generalmente perpendicular al movimiento y es necesario porque de no existir, al terminar bien con una vuelta o con la longitud de la pieza, la interferencia entre esta pieza y la herramienta terminaría y por lo tanto va a finalizar el corte. Por lo tanto, este movimiento de avance es el desplazamiento relativo
que realiza la pieza respecto a la herramienta para desplazar el movimiento de corte paralelamente a sí mismo. Aquí existe un tercer movimiento que vamos a denominar o se denomina movimiento de penetración, que define la profundidad del corte y que se realiza al comienzo de cada pasada que se realiza en el mecanizado. Este movimiento no es continuo, como sucede con el movimiento de corte y de avance, sino que se va a realizar de forma escalonada sin que la pieza esté en contacto con la herramienta. Entonces, aquí vamos a utilizar en estas máquinas de corte, vamos a utilizar las herramientas de corte. Y aquí hay que tener en cuenta un concepto que es la vida útil de la herramienta, la cual se define como la longitud de tiempo de corte en el cual se puede usar una herramienta. Una herramienta tiene una vida útil y esta herramienta con el pasar del tiempo y del uso va a perder su capacidad de corte por varias razones. Aquí hay tres: la temperatura, la rotura y el desgaste. Es decir, la temperatura de corte que nosotros apliquemos es muy alta para la herramienta, se va a perder la dureza y por lo tanto su capacidad de cortar. En cuanto a la rotura, cuando la fuerza de corte superan un determinado límite o un valor, van a empezar a desprender partículas de la misma pieza de corte o un trozo importante de la herramienta. Entonces, cuando hacemos o aplicamos una fuerza muy elevada, va a haber puede ocasionarse una rotura de la herramienta de corte y por lo tanto al romperse la herramienta de corte su vida útil hasta ahí llega. Hablando en términos, en términos comunes. Y otro concepto que hay que tener en cuenta, otro ítem que hay que tener en cuenta es el desgaste progresivo de la herramienta. Cuando utilizamos la herramienta de corte, se va a producir una pérdida de forma de la herramienta y una reducción de su eficiencia de corte. Ese es un desgaste normal de toda herramienta de corte al ser usada a través de un periodo de tiempo. Entonces, con relación a esto, también hay que tener en cuenta que hay diversas herramientas de corte. Hay herramientas de corte, hay diversas categorías por el número de filos, hay herramientas de un solo filo, hay herramientas de doble, en este caso la herramienta de un solo filo se llama buril, que es la que utilizamos en el torneado, la herramienta de doble filo en hélice, que es esa herramienta es la broca, se utiliza el, en el proceso de taladrado. Hay herramientas de filos múltiples que se utilizan en el fresado y herramientas de filos indefinidos que se utilizan en el esmerilado. Por su aplicación, también hay tres clasificaciones: de un solo filo para los procesos de torno, de varios filos para procesos de fresado y taladrado, y las abrasivas para los procesos de rectificado. Entonces vamos a hablar ya en específico de las principales herramientas de corte. La más utilizada de forma universal es el torno. Entonces, por medio de esta herramienta de corte nosotros prácticamente podemos hacer todos los procesos, o la gran parte de los procesos de mecanizado de los materiales metálicos. Es la herramienta de corte más utilizada y la que más se ve en la industria. Este es un torno convencional, un torno mecánico o electromecánico. Se utiliza todavía mucho, sobre todo en la industria colombiana. Es una máquina herramienta que permite fabricar piezas por revolución, es decir, piezas cuya sección transversal tiene una forma circular. Nosotros en este proceso industrial del torno necesitamos determinar unos valores, en este caso la frecuencia rotacional. Este ejercicio lo estamos haciendo con lo que estamos haciendo en la tarea 3, con el proceso de fabricación de las bicicletas. Ahí estamos nosotros determinando todos estos valores, en este caso la frecuencia rotacional, la velocidad de avance, el tiempo de proceso, el paso, el número de pasos,
Entonces esto nos debe resultar muy familiar para los que estamos trabajando en la tarea 3 y el tiempo de mecanizado total de una pieza. ¿Qué pieza nosotros podemos obtener por el torneado? Pues múltiples piezas. Aquí hay un ejemplo: ejes o árboles, piñones, rodillos, poleas, bujes, pasadores, tornillos, espárragos y, en fin, una multiplicidad de piezas. Casi todas las formas de piezas metálicas se pueden obtener por esta herramienta de corte que se llama el torno, una herramienta para corte de piezas metálicas. Y una versión automatizada más moderna de este torno convencional es el torno automatizado o torno CNC. CNC es las siglas de control numérico computarizado. Estas máquinas se programan usando lo que les he mencionado, el control numérico computarizado, que corresponde a la sigla CNC, y estos programas contienen o van a contener la información sobre este proceso de mecanizado. También se pueden programar usando herramientas de diseño asistido por computador, que se llama CAD, y posteriormente pasan a un programa de manufactura asistida por computador que se llama CAM, donde se realiza la simulación del proceso de corte. Aquí seleccionamos y parametrizamos las herramientas, los materiales, todos los parámetros de corte que nosotros calculamos o vimos cómo se calculan por fórmula. Todo eso se programa previamente en esta máquina de forma automática, y se carga el programa y se corre, y con ese programa que se corre eh, para un mecanizado específico, se puede mecanizar un lote alto de piezas de forma automática sin parar la pieza o, o- o manipular la herramienta de corte o manipular la máquina eh, cada vez que vayamos a hacer un cambio de pieza. Aquí, por estos tornos automáticos, todo esto a partir de un programa que se carga previamente, se corre el programa, se coloca el material, y eso va a realizarse un proceso de torno, de corte por torno automático para un número alto de piezas. Por eso hablamos ya de un proceso automatizado de esta operación de torneado. Vamos a hablar también de otra máquina muy utilizada en la industria metalmecánica, que es la fresadora. Esta es una máquina que, por medio de una herramienta de corte que se llama fresa, en la anterior, que es el torneado, se utiliza el buril, que es la herramienta de corte, aquí se llama fresa, y esta herramienta se mueve con movimiento de rotación y va a mecanizar superficies de piezas que se desplazan bajo la herramienta con movimiento en línea recta. Entonces, ¿qué operaciones nosotros vamos a hacer en el fresado? Hay diversas operaciones. Las principales son fresado periférico o fresado plano. En este, el eje de la herramienta es paralelo a la superficie que se está mecanizando, y la operación se realiza por los bordes de corte en la periferia exterior del cortador. También se realiza las operaciones de fresado en las caras o fresado frontal. En esta operación, el eje de la fresa es perpendicular a la superficie de trabajo, y el mecanizado se ejecuta por los bordes o filos cortantes del extremo y la periferia de la mesa. Aquí también partimos de unos parámetros que debemos estimar, así como lo hicimos el ejemplo que mostramos en el torno. Aquí igual debemos determinar la frecuencia rotacional de la fresa, de la herramienta de corte, el avance por vuelta de esta herramienta, el avance por minuto, y, y todos estos parámetros son importantes para elaborar el plan de trabajo de un proceso de fresado en la máquina. ¿Qué podemos o qué tipo de fresadoras hay? Hay diversos tipos de fresadoras. Aquí tenemos 4 ejemplos: la fresadora de rodilla y columna, la fresadora tipo bancada,
la fresadora trazadora y la versión automática, así como el torno tiene una versión automática que se llama torno CNC, aquí también tenemos la versión automática que es la fresadora CNC, que tiene un principio de funcionamiento similar a lo que les expliqué en el torno automatizado. Hay un programa se carga con todos los parámetros de la configuración de corte para un lote de piezas y lo hace de forma automática. ¿Qué obtenemos? ¿Qué piezas obtenemos? Obtenemos un sinnúmero también de piezas, al igual que el torno, guías, piñones, llaveteros, ranuras, hexágonos, entre otras. Vamos a hablar también de otra máquina muy importante en la industria metalmecánica para mecanizado y es la taladradora. Básicamente, esta es una máquina herramienta para hacer orificios. Una pieza que nos va a permitir perforar piezas metálicas y también no metálicas por el uso de una herramienta de corte que aquí se va a denominar broca. Entonces tenemos la fresa, que es la herramienta de corte de la fresadora, el buril, que es la herramienta de corte del torno, y ahora utilizamos en esta máquina herramienta la broca, que es la herramienta respectiva de corte. ¿Qué operaciones hacemos con el taladrado? Hacemos diversas operaciones. Las más importantes son el barrenado, que son perforaciones pasantes. Se hace con una herramienta sin punta que se llama barrena. Hacemos la operación de avellanado, que permite trabajar agujeros previamente taladrados o provenientes de la fundición. Y hacemos también operaciones de escariado con una herramienta que se denomina, una herramienta de corte que se denomina escariador. Para este proceso industrial del taladrado, pues también tenemos que determinar unos parámetros para elaborar el plan de trabajo o la programación o los ajustes de los parámetros de corte del taladrado de la pieza, en este caso la velocidad de corte, la velocidad de avance, como se ve acá, el volumen del material eliminado, que aquí se denota por la letra Z, la potencia consumida en la realización del orificio y la potencia requerida en esta misma realización del orificio obtenida en vatios. Aquí también tenemos otros parámetros para el taladrado, el tiempo para la realización del orificio, la profundidad del corte en piezas circulares y la profundidad de corte cuando estamos taladrando piezas planas. Hay dos tipos de taladro, los más comúnmente usados en la industria, el taladro de prensa y el taladro radial. Vamos a hablar de otra máquina herramienta muy utilizada, no tan utilizada como las anteriores, pero también es una herramienta importante en la industria metalmecánica que se llama la cepilladora. Esta es una máquina cuya herramienta permanece fija, arrancando viruta a la pieza que se mueve debajo de ella con un movimiento en línea recta. Y finalmente tenemos la aserradora o el aserrado de metales, que es un proceso en el que se corta una hendidura de trabajo angosta dentro de la parte de trabajo por medio de una herramienta que tiene una serie de dientes muy juntos que se llama sierra. Entonces, estamos hablando de la sierra, en este caso aserrado, hay aserrado para madera, para otro tipo de materiales, aquí hablamos de la sierra para corte de metales. Hay diferentes tipos, tipos básicos de aserrado, aserrado con cegueta, con sierra circular, con sierra cinta o sierra blanda. Y esto con relación, es lo que les puedo comentar en términos generales con relación a las principales herramientas de corte de metales en la industria. Vamos a hablar de forma muy resumida porque este es un tema muy extenso, pero lo vamos a tocar de forma resumida para que ustedes lo conozcan, que son los procedimientos de soldadura. En estas operaciones de soldadura hay una unión de piezas aplicando calor. Este es un proceso de unión de metales por la acción del calor con o sin aporte de material metálico nuevo
dándole continuidad a los elementos que unimos. Aquí se suministra calor hasta que el material de aporte se funda y une ambas superficies o bien lo haga el propio material de las piezas. Para que el metal de aporte que utilizamos pueda realizar correctamente la soldadura es necesario que moje a los materiales que va a unir. ¿Qué más les puedo decir aquí de la soldadura? Eh, Bueno, en este proceso de soldadura, el metal de aporte y las consecuencias que se derivan del suministro de calor pueden afectar a las propiedades de la pieza que vamos a soldar. Aquí en estos procesos es importante evitar porosidades y grietas. También hay otro defecto que puede ocurrir, es que la zona afectada por el calor quede dura y quebradiza. Eh, y también aquí el calor de la soldadura puede causar distorsiones que pueden reducirse eligiendo de modo adecuado los elementos de sujeción, como vamos a sujetar la pieza, y haciendo un estudio previo de la secuencia de operaciones de la soldadura. Hay una clasificación para los tipos de soldadura. Hay dos tipos o dos categorías principales de los procesos de soldadura de metales. Uno es la soldadura heterogénea, o de aleación, y la otra es la soldadura homogénea o autógena. Dentro de la soldadura heterogénea hay dos tipos de soldadura, la soldadura blanda y la soldadura fuerte, solo las vamos a mencionar, no vamos a hablar de ellas. Y la otra categoría, que es la soldadura homogénea o autógena, hay tres categorías: la soldadura por presión en frío o en caliente, la soldadura por fusión con gases al soplete, con arco eléctrico o aluminotérmica, y una combinación de las dos anteriores, que es la soldadura por presión y fusión, dentro de los cuales está la aluminotérmica, que ya mencionamos, por resistencia y por gases al soplete. Entonces, esta es una clasificación general de los diferentes tipos de soldadura que se utilizan en la industria. Y vamos finalmente a hablar de un concepto que va asociado hoy a todas las operaciones, a todos los procesos industriales, y pues si va asociado a todos los procesos en la industria, pues eh, con mayor razón tiene que ir asociado a los procesos que nosotros estamos viendo en este curso, en este caso los procesos químicos y los procesos metalmecánicos de conformado de materiales metálicos. Hablamos de el concepto de industria 4.0. Esta es una nueva esfera de la industria. Creo que ya todos aquí o muchos hemos escuchado hablar de este concepto. Los que no, pues hoy lo vamos a conocer. Y este concepto aparece como un resultado del surgimiento, distribución y apropiación de las nuevas tecnologías, en este caso las tecnologías digitales y las tecnologías del Internet, que nos van a facilitar o le van a facilitar a la industria procesos de producción completamente o parcial o completamente automatizados, donde los objetos físicos, en este caso que se utilicen, que son las máquinas, van a interactuar, bueno, en principio sin que se dé la participación humana, o van a actuar en coordinación con el talento humano. La nueva tendencia es que las máquinas o robots automatizados interactúen de forma colaborativa con el talento humano para lograr un efecto no deseado. En este caso, pues la automatización total implicaría una sustitución de la mano de obra humana, y pues si a esto de la automatización le agregamos el concepto ahora o la gran difusión de la inteligencia artificial, pues esto pues va a desencadenar, desafortunadamente, esperamos que no sea así, efectos eh, negativos sobre la generación de empleo. Esperemos, todavía esto es algo que está emergiendo, del cual nosotros, algunos países, todavía no se ha adaptado totalmente. Nosotros somos seguidores y observadores de industrias del primer mundo, como la industria coreana, la industria japonesa, las industrias chinas, las industrias alemanas, europeas, pero esa es la tendencia.
la tendencia es a la automatización y a la intervención de la inteligencia artificial. Esperemos que todos estos desarrollos tan maravillosos sean en beneficio de nosotros como usuarios y también como productores. Entonces, ¿cómo definimos o cómo se puede definir la automatización industrial dentro de este concepto de la industria 4.0? Pues se puede definir de muchas maneras. Una puede ser el uso de máquinas electromecánicas, de robótica industrial o por sistemas de computadora que realizan de forma automática y autónoma los procesos que se ejecutan en una empresa. Esta automatización nos va a permitir o le va a permitir a las industrias que sus sistemas de producción sean controlados y monitorizados mediante diferentes tecnologías digitales o una combinación de estas. Entonces, aquí nosotros, cuando hablamos de industria 4.0, hablamos de hasta el momento hablamos de cuatro etapas del concepto de industria. Entonces, la primera etapa o la primera revolución es la revolución industrial, que surgió a mediados del siglo XVIII y tuvo su origen en Inglaterra. Aquí, en esta primera etapa, que era la revolución industrial, apareció la máquina de vapor, cuyo combustible era el carbón mineral. Esto permitió la sustitución de las herramientas artesanales que se utilizaban hasta ese momento por maquinarias más productivas. Y aquí también hubo un gran desarrollo de otras industrias como la siderúrgica, que tiene mucho que ver con el tema metalmecánico, y la minería. La segunda revolución industrial se inicia entre los años 1850 y 1870 y llega o se extiende hasta principios del siglo XX, hasta 1914, eh, un año que marcó el principio de la Primera Guerra Mundial. Aquí los avances industriales en esta segunda revolución industrial se produjeron en países como Francia, Alemania, Bélgica, Japón y los Estados Unidos. Aquí en esta época o en esta segunda revolución industrial van a aparecer nuevas formas de energía como el petróleo, que reemplaza o sustituye total o parcialmente al carbón y a la electricidad. Y también aparecieron ya el uso de las máquinas eh, y el uso de las turbinas en la industria del gas. Aquí también apareció el ferrocarril como medio de transporte, que fue un medio de transporte símbolo de esta segunda revolución industrial. Posteriormente, llega la tercera revolución industrial, que comienza más o menos en la segunda mitad del siglo XX, los años 50, en la posguerra. Y esta revolución está estrechamente relacionada con un concepto que se llama o se llamó en su momento sociedad de la información. Y esto quiere decir que esta tercera revolución industrial estaba fundamentada sobre las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y la aparición del Internet, que empezó a emerger a principios de los años 70, ¿sí? Entonces, básicamente eso se puede denominar los inicios del Internet, en este caso, en los Estados Unidos. Y por ahí, ya en el siglo XXI, eh, finales del 2010, principios del 2011, se empezó a mencionar, es un concepto muy reciente, muy nuevo, se empezó a mencionar el tema de lo que es la cuarta revolución industrial, que corresponde al término Industria 4.0 y que todavía estamos viviendo, ya estamos proyectados hacia el concepto de revolución o Industria 5.0, del cual vamos a hablar brevemente más adelante, pero todavía está muy fuerte el concepto de la cuarta revolución industrial o revolución industrial 4.0, esto bajo el punto de vista de la empresa IBM, que nos indica que es un producto de la combinación de las tecnologías operativas y las tecnologías de la información. Entonces, en esta 4.0,
emergen emergen todas estas tecnologías disruptivas, ¿sí? La aparición de tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial, de la cual ya les hablé en la introducción del tema de Industria 4.0, que es, ya todos la conocemos, pues no es solo el ChatGPT, sino es una tecnología. El concepto, hablando del concepto global de la inteligencia artificial, es una tecnología que automatiza el aprendizaje en máquinas y permite realizar tareas repetitivas a través del almacenamiento de datos. Ya hoy la inteligencia artificial llega al usuario final, a todos nosotros, a través de estas herramientas que tenemos nosotros acceso a través de los móviles, a través de los computadores, que es el ChatGPT, y hay hoy en día muchos software que utilizan inteligencia artificial para la producción de videos, pues, producción de audio, producción de imágenes, en fin. Esto es una tecnología emergente que todavía está en desarrollo y nos depara todavía muchas cosas a futuro. Estamos a la expectativa de ver hasta dónde va a llegar la aplicación de esta tecnología, sobre todo en la industria, y qué efecto va a tener sobre la humanidad. Todavía esto nos causa a nosotros mucha expectativa, tanto buena como no tan buena. Bueno, no solo la inteligencia artificial, la industria 4.0 involucra muchas nuevas tecnologías, como la realidad aumentada, que es una tecnología que por medio de la combinación de la realidad con lo digital permite la interacción con el mundo real, del mundo real con elementos virtuales. El blockchain, que es una tecnología que permite el registro de datos de manera inalterable en un sistema descentralizado. La Big Data y analítica de datos, que está hoy muy en uso, muy en boga, que es un conjunto de datos almacenados en grandes cantidades para ser analizados posteriormente. El aprendizaje de máquina, que en inglés se denomina Machine Learning, que es una tecnología que crea sistemas que aprenden tareas de forma automática. El concepto de robótica, que es una tecnología que crea artefactos que son capaces de desarrollar tecnologías físicas. El Internet Industrial de las Cosas, que se denomina IoT y que permite la comunicación entre todos los dispositivos dentro y fuera de una fábrica. La computación en la nube, que la utilizamos nosotros prácticamente todos los días y es la que está relacionada con toda la infraestructura de software que está almacenada en servidores en Internet y que permite el acceso desde cualquier parte a los datos desde diferentes dispositivos. Entonces nosotros podemos tener, o como gerentes de producción, podemos acceder o accesar a la información de nuestra fábrica que está en la India. Podemos acceder nosotros desde una oficina en Nueva York o una oficina aquí en Colombia, podemos revisar, parametrizar eh, la producción, ajustarla, en fin, podemos nosotros monitorear y parametrizar nuestra fábrica de forma ubicua desde cualquier lugar del mundo sin necesidad de estar físicamente al lado o dentro de la planta de producción. También tenemos otros conceptos, otras herramientas que hacen parte de esta industria 4.0, que es la simulación. Nosotros estamos trabajando en el componente práctico, una de las tantas herramientas de simulación, que es el Flexim, que hace parte de la segunda parte del componente práctico del curso. Aquí estas herramientas de simulación como el Flexim, que hacemos uso nosotros aquí en el curso, se pueden utilizar ampliamente en todos los procesos, tanto de producción como procesos logísticos de distribución. También hay un concepto muy importante que está involucrado en esto de la industria 4.0, que es la manufactura aditiva, que consiste en un conjunto de tecnologías que permiten producir pequeños lotes de productos con un alto grado de personalización, al agregar, en lugar de eliminar material de un bloque sólido. ¿Qué otros conceptos tenemos? El concepto de integración horizontal y vertical, las tecnologías RFID, que es identificación por radiofrecuencia, en fin,
un sinnúmero de tecnologías, la realidad aumentada, que es una tecnología que combina elementos del mundo real con elementos digitales en tiempo real, la huella digital, que se refiere a la información única y distintiva que se puede obtener de un dispositivo usuario digital, como una computadora, un teléfono, una tableta, un usuario en línea, los sistemas ciberfísicos, que corresponden a sistemas complejos que integran componentes cibernéticos y componentes físicos, el concepto de gemelo digital, que es una representación virtual muy precisa de un objeto, sistema o proceso del mundo real, eh, los sistemas SCADA, que se componen de hardware y software, que permite a los operadores supervisar y gestionar una variedad de equipos como sensores, bombas, válvulas, motores, y todos los dispositivos conectados a un sistema de control, los sistemas MES o sistemas de ejecución de manufactura en español, que es un software que se utiliza en la industria manufacturera para supervisar y controlar los procesos de producción en tiempo real, el concepto de fábrica inteligente, que se refiere a una instalación de fabricación que utiliza tecnologías avanzadas de información y comunicación TIC para mejorar la eficiencia, la calidad y la flexibilidad de los procesos de producción. En fin, es un sinnúmero de conceptos que van asociados a este mundo de la industria 4.0 y que nosotros obligatoriamente como estudiantes de ingeniería industrial o profesionales de la ingeniería industrial o la tecnología en logística industrial tenemos que eh, aprender y empezar a familiarizarnos con todos estos conceptos porque esta es la tendencia hacia la cual va toda la industria manufacturera en el mundo y Colombia no es la excepción. Así que ya hoy en día y de aquí en adelante, para que una industria sea manufacturera o una industria de distribución sea competitiva en este mundo globalizado que cada día está más complejo por temas geopolíticos y todo lo que estamos viviendo, se requiere que todas estas plantas de fabricación, todas estas, todo esto que nosotros hacemos parte, ya sea como empleados o como emprendedores, tenemos que tener en cuenta que debemos implementar eh, el concepto de fábrica inteligente, y todo esto de la aplicación de todos estos conceptos de automatización para poder que nuestra empresa, si somos emprendedores o la empresa de la cual hacemos parte como empleados, sea competitiva tanto a nivel nacional como a nivel global. Y bueno, tenemos el tema de la aplicación de la inteligencia artificial, que es un elemento que hoy en día no podemos dejar de mirar, es un concepto ya que nos absorbe en todo lo que hacemos nosotros, tanto en nuestra vida particular y la industria no es la excepción. Eh, Aquí ya hay aplicación de la inteligencia artificial dentro de la industria 4.0, en mantenimiento predictivo, en control de la calidad, en la optimización de procesos, en robótica avanzada, en análisis predictivo, en logística, en la parte de logística inteligente y en la parte de diseño de productos. ¿Qué desafíos o qué retos enfrentamos nosotros o enfrenta la industria, este concepto de industria 4.0? Los problemas de seguridad. La ciberseguridad es un problema que es muy crítico en la industria conectada, ya que un hacker o estos genios de la informática, genios negativos, podrían desde cualquier parte del mundo, podrían apoderarse de una planta de producción y bloquearla. Entonces, el tema de ciberseguridad es un desafío muy importante para el manejo de estas empresas que ya están automatizadas y que todo su andamiaje está montado en una plataforma digital en la nube y por estar en la nube
toda su programación, todos sus elementos críticos, todas sus variables de control crítica están montadas en la nube, en servidores en Internet, son susceptibles de ser intervenidos o hackeados. Entonces, estas empresas requieren profesionales y herramientas muy sólidas, muy robustas en cuanto a protección de su seguridad o ciberseguridad. Esto también, pues el desafío es la escasa mano de obra que existe, sobre todo en Colombia, mano de obra calificada para, para el manejo de este tipo de empresas, los operarios que se necesitan, los supervisores de producción. Hay un déficit en cuanto a lo que las empresas están requiriendo en estos momentos versus lo que las universidades y los centros tecnológicos están sacando al mercado. Entonces, aquí un desafío es que la oferta de profesionales esté acorde con lo que realmente este tipo de industrias necesitan en cuanto a requerimientos de habilidades tanto duras en lo que es el programación, programación y manipulación de todos estos elementos que hacen parte de la industria 4.0, de las fábricas conectadas y también las habilidades blandas. Esos son básicamente los dos grandes desafíos, entre otros, que enfrenta la industria 4.0, y aquí también surge amarrado el concepto de industria 5.0, que aquí lo que busca la industria 5.0 es integrar las tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, de la cual hemos hablado hoy bastante, la robótica y el Internet de las cosas en los procesos productivos con el talento humano. Aquí se habla en este concepto de industria 4. De industria 5.0, perdón, una colaboración entre humanos y máquinas. Y la diferencia entre industria 4.0 y este nuevo concepto de la industria 5.0 es que esta última, la industria 5.0, se enfoca en la interacción hombre-máquina en lugar de la automatización completa de los procesos. Entonces, pues, en términos generales, lo que les quería comentar con relación a todo este concepto de industrias 4.0 y 5.0 que va integrada a todo lo que hemos o estamos aprendiendo en lo que se refiere a los procesos químicos y metalmecánicos, que son los dos procesos productivos específicos que se estudian en este curso, de los muchos que tiene la industria en general. Estamos en estos momentos trabajando la tarea 3. Estamos haciendo uso del aplicativo Virtual Plan. Estamos trabajando sobre una planta de bicicletas que se llama en el aplicativo Virtual Bike. Tenemos que hacer 4 o generar 4 informes. El primero, una visita general a la planta, donde nosotros tenemos que cumplir unas misiones, resolver unos cuestionarios, es como una trivia. Esos retos tenemos que cumplirnos. Ahí tenemos unas ayudas, unos menús a la izquierda y derecha cada vez que nosotros nos paramos enfrente de un tablero dentro de la planta o nos paramos enfrente de una máquina. Nos vamos a encontrar la información, unos PDF, vamos a encontrar unos cuestionarios. Esos PDF los podemos descargar, estudiar, y con esa información estamos en capacidad de resolver los cuestionarios y de hacer unos ejercicios. Paralelamente, como soy consciente de que a veces, o a veces no, en la mayoría de los cálculos que requiere hacer el aplicativo, los resultados tienen una precisión muy alta de 4 décimas. A veces el resultado que uno le arroja para hacer el cálculo no coincide exactamente con el resultado. Entonces, para evaluar eso, por si no, de pronto no les da o no les valida el resultado exacto, lo hacen paralelamente para los procesos de mecanizado, perdón, de torno, de fresado y de taladrado de la planta de bicicletas.
esos cálculos los hacen también en un archivo en Excel que yo les coloqué a todos ahí como tema adicional en la tarea 3. Entonces tenemos que entregar cuatro productos. En este caso es el informe de la visita, el informe de torno, el informe de soldadura, el informe de fresado y el archivo en Excel con todos los cálculos realizados. Eso lo colocan ustedes en una carpeta. La carpeta, como no se puede subir por separado cada uno de los archivos, entonces yo les sugiero esa carpeta la comprimen y la suben porque es una actividad individual en el entorno de aprendizaje y evaluación antes del 11 de mayo. Y con eso, pues se cumple con esta parte del curso que es la tarea 3 correspondiente a la evaluación de los procesos metalmecánicos con este ejercicio práctico con ayuda del Virtual Plan. Por ahí me han hablado de que han tenido alguna dificultad con el proceso, la primera parte, que es toda la visita. Creo que hay un pedazo que no les está pidiendo algo. No he revisado, puede ser algún error que presenta el software. Igual, pues yo voy a validar y si es una situación general a todos, pues eh, se hará la consideración y se tendrá esa consideración de esa limitante a la hora de calificar, pues teniendo en cuenta que no es que el estudiante no lo haga, sino un error que está presentando el software en el momento de realizar el ejercicio. Entonces, bueno, esto es lo que ya les estaba explicando de la tarea 3 y tenemos una última actividad. Pero ahora, antes del 11 de mayo, a más tardar el 11 de mayo, tenemos que entregar dos actividades. La tarea 3, que es individual, y para los que están haciendo el laboratorio in situ, un informe de laboratorio que tienen que entregar al docente que conduce la práctica. No lo van a entregar en el curso, se le entregan al correo del docente, donde ustedes hacen de forma grupal la práctica de laboratorio en la sede que les correspondió. Hay unas excepciones que se manejan para casos especiales donde se hace un informe, se hace el ejercicio, pero en forma virtual y se presenta el informe a esos estudiantes para casos particulares. La semana entrante yo les voy a pasar unas instrucciones precisas que deben realizar con base en qué videos deben ustedes mirar y qué deben hacer para realizar una práctica equivalente a los que hacen la práctica in situ y donde deben subir ese informe, que es la misma guía, porque vamos a manejar la misma guía, es la misma guía de laboratorio para, para todos los casos que se manejan en el curso. Es una sola guía que ustedes descargan en la tarea 4. Para los casos especiales hay unas orientaciones que se va a organizar una web donde yo les voy a explicar a esos casos especiales qué es lo que deben hacer. La meta es que todos los estudiantes, todos, presenten esta actividad de componente práctico. Espero que la mayoría in situ y los casos especiales la hacen por intermedio de realizando el mismo informe, pero con unas particularidades que a esos casos particulares, mediante una web que se les cita, se les va a dar una orientación para esos casos especiales, cómo se realiza ese informe. Entonces, esos dos actividades académicas quedan pendientes de entregar hasta el 11 de mayo y con eso finalizamos todas las actividades académicas de la evaluación intermedia del curso, quedando pendiente la evaluación final o post tarea, donde vamos a realizar un ejercicio muy parecido al que hicimos en la tarea unitaria 2 y es la elaboración de un working paper de forma colaborativa, en este caso particular de la evaluación final o post tarea sobre el tema procesos de conformado de materiales y su integración con la industria 4.0, el tema que hoy estuvimos hablando ampliamente en esta web. Entonces, con esto damos por finalizado esta presentación y vamos a dejar de compartir acá, estamos eh, dejamos el espacio abierto para responder
preguntas, inquietudes sobre lo que se expuso hoy o en general sobre las actividades que están realizando y lo que queda pendiente del curso. Entonces, pues, dejamos abierto aquí para las preguntas. Hay 3 manos alzadas, vamos a cogerlas por el orden en que están mostrando las manitos. Jenny y Paola. Buenas noches, profe. Bueno, yo tengo dos inquietudes. Una es que acerca del laboratorio, profe, porque pues a mí no me apareció para hacer la práctica in situ, no apareció inscripción. Entonces, en ese caso, por ejemplo, yo aplicaría pues para los casos especiales que su merced comentaba, ¿verdad? ¿Tú en qué centro estás matriculada? Perdón. En Boyacá. Ya, sí, al parecer, y eso pues les comento a los asistentes acá, en el centro de Boyacá no hubo contratación de docentes para el laboratorio de este curso, entonces para los estudiantes del curso que están en la sede de Boyacá o en la zona de Boyacá, eh, van a realizar la práctica virtual. Por favor, todos los que están en la zona Boyacá, matriculados en la zona Boyacá, me escriben por el correo interno del curso o a mi correo institucional alberto.pernet@unad.edu.co. Mi correo lo encuentran en el perfil, ustedes entran al perfil mío, no sé si tienen acceso al perfil, si no, pues no sé si ustedes tienen acceso al chat, se los voy a escribir por acá. El correo institucional o el correo interno del curso. No sé, como no tengo estudiantes a cargo este periodo, no sé si tengan todos los estudiantes acceso en el correo interno. Si no, ahí les coloco, me confirman si ven en el chat lo que escribí, correo mío institucional. ¿Están viendo el correo? Sí, señor. Bueno, entonces, por favor, tengan pendiente ese correo, anótenlo. Entonces, ya sea por el correo interno del curso o correo institucional, por favor, hoy mismo o mañana a más tardar, me escriben los estudiantes de la zona Boyacá para darles unas instrucciones sobre qué deben hacer con relación a la práctica del curso. Ok, profe. Y otra inquietud, su merced habla de un working paper. Ese es colaborativo y se debe entregar también hasta el 11 de mayo. No, 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 no. Eso es la evaluación final o la postarea. Eso es cuando Ah, ustedes hagan las evaluaciones. A partir del 12 de mayo vienen las evaluaciones finales. En este curso se llama postarea, la evaluación final. Y vamos a hacer un ejercicio de working paper similar al que hicimos con la tarea 1 y la tarea 2. ¿Ok? ok, ok, profe. Y nosotros tendríamos de pronto un poco más de plazo para entregar el informe del laboratorio, pues porque ya por el tiempo. Eso, el informe de laboratorio, eso lo pueden hacer en 4 o 5 días. ¿Sí? Ahí lo que pueden demorar un poquito es instalar el software del Flexin, pero ahí hay un tutorial la guía, que si ustedes miran el tutorial, ese tutorial que hizo un estudiante hace como un año es prácticamente el ejercicio que se pide en la guía. Así que yo creo que si ustedes le dedican 2 días a este informe, lo pueden hacer sin ningún problema. Y estamos a tiempo porque tenemos hasta el 11 de mayo y todavía estamos a 23 de abril. Así que todavía hay bastante tiempo. Yo le coloqué, disculpa que te interrumpa, la tarea 4 en el foro, yo abrí unos foros a todos los estudiantes para que hagan las preguntas que requieran sobre el desarrollo del componente práctico. Y les coloqué ahí una información, unos videos y unas fichas técnicas sobre la celda de manufactura que está instalada en Cartagena. Sobre esa celda es que se va a hacer la primera parte del ejercicio, los que lo van a hacer virtual, casos especiales. Así que podrían desde ya remitirse ahí para que tengan la orientación sobre lo que van a hacer en la primera parte, ya que como no tienen acceso a la celda física, pues ahí tienen los videos y la información de unas fichas técnicas de la celda de manufactura con las que van a diligenciar una tabla que se requiere en la parte 1 del informe. Igual se va a organizar una web
para estos casos especiales, para estos estudiantes, donde igual yo les voy a explicar exactamente qué van a hacer. Claudia Patricia, tiene la mano levantada. ¿Eres tú, Claudia, o la que está hablando, perdón, o es una otra estudiante? No, profe, ya es Bueno, otra estudiante, gracias. Ah, bueno, Claudia, por favor. buenas noches para todos. Dos preguntitas. Respecto a lo que el profesor indicaba de la primer práctica en el componente de Virtual Planner, lo que no, al menos a mí y a algunos de mis compañeros, lo que no nos está dejando descargar es como tal un informe. Y en el video que nos dan de apoyo para, digamos que el paso a paso, no están como tal explicando cómo descargar el informe, al menos del primer archivo, porque llegamos al 100% del progreso y ya la única opción no deja, digamos, que guardar, descargar nada, la única opción que da es salir. Y pues cuando usted te sale, pues queda guardado el progreso, pero ya después cuando usted entra a ver el progreso que tiene, sigue siendo las mismas opciones, no hay ninguna nueva edición, no hay como tal un enlace en el que podamos sacar como algo de esa práctica. ¿Alguno de los asistentes ya ha generado el informe de la primera parte? ¿O No, profe, ninguno? pasa lo mismo. Bueno, voy a revisar. Realmente, pues el periodo pasado, casi todos los estudiantes generaron el informe. De pronto el programa tiene algún error este periodo. Realmente no lo he mirado en detalle, no he tenido tiempo, pero el periodo pasado, pues todos los estudiantes o la gran mayoría generaron sus 4 informes, porque son 4 informes que el mismo programa, una vez contestan, todo genera. El programa genera el PDF, se haya contestado correcta o no correctamente. Es un informe que mide que se completaron todas las actividades y da un porcentaje de cumplimiento. Se supone que al terminar la última actividad debe dar la opción de generar un informe sobre todo lo que se ha hecho en esa etapa del programa, que son 4 cosas: el recorrido general de la planta, el proceso de torno, el proceso de fresado y el proceso de taladrado. Son 4 informes o 4 PDFs que deberían generarse. Voy a revisar, voy a mirar qué está pasando, porque el programa debería darle la opción de generar PDF para cada cosa que se solicita. Pues yo realmente solamente intenté con el primero y de hecho lo hice la primera vez. Y yo dije, bueno, de pronto es un error porque el computador estaba cargando demasiado lento los gráficos y hacía que pues el tiempo en que tardó la progresión de todo el ejercicio fue muy largo. Entonces yo dije, bueno, de pronto está generando un error. Lo volví a hacer y no. Y de Bueno, hecho, vamos a mirar. Igual para me preocupa la primera parte, la visita a la planta, porque para el torno, los demás, el torno, el fresado, el taladrado, están los Excel. Si usted hace los Excel con los cálculos, cumple. Ahí no me preocupa tanto, me preocupa es la parte de la visita, que no hay manera de medirla sin el informe. Mañana voy a dedicarme a mirar eso y les estoy comunicando por el curso, por los canales de comunicación del curso, qué está pasando, porque en realidad no sé este periodo si fue que algo se dañó en el software ahí, o hay algún detalle que está impidiendo que se generen esos informes. listo, profe, muchas gracias. Bueno, Y pues respecto a la otra pregunta, nosotros cuando vamos diligenciando cada uno de los pasos hay como una opción de bitácora que señalaba que debíamos tomar apuntes de lo que fuéramos viendo. ¿Eso es obligatorio para el informe? no, eso es una ayuda, son ayudas. Listo, profe, muchas Entonces gracias. tienen una bitácora y tienen unos PDF que es el material de apoyo teórico que ustedes pueden descargar en su computador. Ese material teórico, con base en ese material teórico, eh, se deben responder los cuestionarios y hacer los cálculos. Igual los cálculos del torneado y el fresado y el taladrado están en el Excel que yo les compartí. Todo lo que está, todas esas fórmulas
que están en el programa están en el Excel. Vuelvo y le repito, me preocupa la primera parte que sí toca generar un informe, mañana reviso porque algún detalle debe tener ese programa, lamentablemente, porque el periodo pasado funcionó muy bien. Juan Carlos tiene la mano levantada. Te escuchamos, Juan Carlos. Bueno, parece que Juan Carlos no está o no va a preguntar. En la guía dice que la actividad es colaborativa. ¿Te refieres a la tarea 3? Sí, la que estamos haciendo ahorita. No, es individual. Bueno, y usted nos facilita algún recurso para poder desarrollar bien el programa. En la guía hay un video tutorial. Gracias. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta, alguna otra inquietud? Profe, buenas noches, con Omar Ordóñez. Buenas noches. Profe, yo tengo una duda con respecto a lo de la guía del componente práctico. La entrega es el 11 y yo tengo inscrito el componente el 17 de mayo. ¿Yo debo ir avanzando algo con lo de la guía de actividades o espero a la fecha? La verdad no entiendo. Si hacerlo de que dice la guía de actividades o esperar hasta el componente práctico. Disculpa, ¿tienes el programado, el componente, asistir a una sede, hacer el componente práctico el 17? Te entiendo. Sí, señor, sí tengo para asistir el 17 de mayo. ¿En qué parte lo vas a hacer? En Bogotá, en la principal. Pues en la José Acevedo, el José Celestino, ok. Sí, señor. No, pues realmente ahí cuando terminen de hacerlo, yo no puedo, si está el 17, pues toca que lo entreguen después del 17, porque ya son programaciones internas de la universidad. Listo, profe. Realmente sí, eso, bueno, es un error de la universidad, todo debería ser hasta el 11, pero bueno, si está el 17 programado, pues ustedes se ponen de acuerdo con el docente, porque ustedes tienen que entregarle el informe al docente que hace la práctica, al correo del docente, entonces ustedes coordinan con él. Listo, profe, muchas gracias. Bueno. Bueno, van a ser las 8 de la noche. ¿Qué otra inquietud tenemos? Voy a estar muy atento a partir de mañana en el tema del Virtual Plan, a ver qué errores se está presentando y que les está imposibilitando que culminen en lo que respecta a la generación de los informes. Mañana entre mañana y pasado me voy a poner a revisar todo eso y les estoy comunicando, pues con base en las restricciones, porque ya es una restricción que se me sale de las manos, cómo manejamos eso. Muchas gracias, profe. Bueno, ya saben que en la tarea 4 hay un foro para que coloquen todas sus inquietudes sobre el laboratorio, el componente práctico. Ahí hay un foro abierto para que hagan sus preguntas y los que tengan avances vayan subiendo sus avances. Voy a estar muy pendiente de ese foro para darles el apoyo. Muchas gracias, profe. Profe, yo ya le escribí a su correo para el tema del laboratorio aquí de la zona de Boyacá. Muchísimas gracias. Bueno, listo, estoy pendiente. Les agradezco mucho la atención y bueno, espero que todos puedan cumplir con éxito lo que resta de las actividades del curso. De mi parte, como director, pues estoy
a la orden para darles todo el apoyo que requieran. No tengo estudiantes a cargo, pero estoy muy pendiente del avance de ustedes y del cumplimiento de sus actividades. Les deseo en el resto del curso éxito a todos en las actividades que restan hasta el final del periodo. Les agradezco por lo pronto la atención a esta reunión y estaremos en contacto para cualquier solicitud o cualquier apoyo que necesiten en las actividades que restan del curso. Muchas gracias por la asistencia el día de hoy. Es usted muy amable, profe. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Gracias. Gracias, Gracias, feliz noche. feliz noche. Gracias. Gracias.